Muy bien, pongamos esto en marcha. Antes de siquiera pensar en tocar Oracle, necesitamos que nuestras dos computadoras portátiles se comuniquen entre sí. Este proyecto involucra a dos jugadores clave, Wilber Josué Quevedo Mejía, con identificación 1590162921, y Carlos Ardani Méndez Quevedo, con identificación 159010140073. Lo primero es lo primero. Las computadoras portátiles de Wilber y Carlos deben estar en la misma red exacta. La forma más fácil de hacerlo es conectar ambas máquinas al mismo enrutador de Wi-Fi. Es así de simple. Una vez conectados, necesitan saber sus direcciones IP locales. En Windows, pueden abrir el símbolo del sistema y escribir. En una Mac o Linux, abran la terminal y usen O. Encuentren la dirección IPv4 para su conexión. Probablemente se verá algo como 192.168.1.101. Anoten esto, son sus boletos de oro para toda esta operación. Con nuestras IPs en la mano, es hora de sumergirnos en la agenda de Oracle, el archivo. Así es como la computadora portátil de Wilber sabrá dónde encontrar la base de datos de Carlos, y viceversa. Piensen en ello como agregar un nuevo contacto a su teléfono. Necesitan encontrar este archivo, que generalmente se encuentra en su directorio de instalación de Oracle, dentro de una ruta como $oracle_home/network/admin. Abran este archivo con un editor de texto simple como el bloc de notas o VS Code. No se dejen intimidar por lo que hay dentro, solo estamos agregando una nueva entrada. Este archivo contiene definiciones que asignan un nombre simple y legible por humanos a los detalles de conexión técnica de una base de datos remota. Es un archivo de configuración crucial que actúa como un directorio para todas sus conexiones de base de datos. Ahora viene la parte divertida: editar el archivo. Digamos que la computadora portátil de Carlos, que aloja la base de datos de destino a la que queremos conectarnos, tiene la dirección IP 192.168.1.105. La instancia de la base de datos Oracle en su máquina se llama ORCL. En la computadora portátil de Wilber, él abrirá su archivo y agregará un nuevo bloque de texto. Esta nueva entrada necesita un nombre, al que llamaremos. Este nombre depende completamente de ustedes, pero háganlo descriptivo. La entrada le dirá a Oracle que se conecte al host con la IP 192.168.1.105 en el puerto estándar de Oracle 1521 y que busque el servicio llamado ORCL. Es una receta simple para una conexión exitosa. Aquí está el código real que agregarán al archivo en la máquina de Wilber. Es un formato limpio y organizado que Oracle entiende perfectamente. Simplemente copien y peguen esta estructura al final del archivo, asegurándose de reemplazar los detalles con la IP real de Carlos y el nombre del servicio de la base de datos. Es una buena práctica verificar cada carácter, ya que un solo error tipográfico puede impedir que la conexión funcione. Esta configuración simple es la base de todo lo demás que estamos a punto de hacer, por lo que hacerlo bien es súper importante. Es el apretón de manos digital que precede a cualquier intercambio de datos entre los dos sistemas. Carlos_DB =, description =, address =, protocol =TCP, host =192.168.1105, port =1521, connect_data =, server =dedicated, service_name =, Oracle. Entonces, han editado el archivo. ¿Pero cómo saben si realmente funcionó? No querrán empezar a escribir consultas complejas solo para descubrir que la conexión básica está rota. Aquí es donde entra una pequeña y útil herramienta de línea de comandos llamada. Es como un ping de red, pero específicamente para bases de datos Oracle. Wilber abrirá su símbolo del sistema o terminal y escribirá un comando muy simple. Este comando le dice a su sistema que use la entrada que acabamos de crear en el archivo y que intente alcanzar el oyente de Oracle en la máquina de Carlos. Es una forma rápida y sucia de confirmar que la ruta de red está abierta y que el oyente está respondiendo. Si todo está configurado correctamente, responderá con un mensaje de éxito. Dirá algo como OK,
y mostrará el tiempo de ida y vuelta en milisegundos. Esto confirma que la máquina de Wilber puede ver el oyente de la base de datos de Carlos a través de la red. Es un gran hito. Si falla, les dará un error, generalmente señalando un problema con el nombre de host, el puerto o el nombre del servicio. Vuelvan y verifiquen su entrada en busca de errores tipográficos. Un error común es una dirección IP incorrecta o un firewall que bloquea el puerto 1521. Esta simple prueba les ahorra muchos dolores de cabeza al aislar los problemas de conexión temprano. Ahora que tenemos una conexión confirmada, podemos crear un puente más permanente entre las dos bases de datos. Esto se hace creando un enlace de base de datos. Un enlace de base de datos es un objeto en la base de datos local de Wilber que apunta directamente a la base de datos remota de Carlos. Esencialmente, almacena las credenciales de inicio de sesión y la ruta de conexión para que no tengan que escribirlas cada vez. Para crearlo, Wilber iniciará sesión en su propia base de datos usando una herramienta como SQL*+ o SQL Developer y ejecutará un comando SQL específico. Este comando creará un enlace llamado, por ejemplo, es como crear un acceso directo en su escritorio. Para crear el enlace, el comando es sencillo. Wilber necesita saber el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta en la base de datos de Carlos. Digamos que el usuario es y la contraseña es. El comando que Wilber ejecutaría en su propia base de datos es. Este comando le dice a su base de datos que cree un nuevo enlace llamado, que se conectará al usuario con la contraseña utilizando los detalles de conexión que definimos como en el archivo. Si alguna vez necesitan eliminarlo, el comando es igual de simple. Con el enlace de la base de datos establecido, la verdadera magia puede comenzar. Ahora podemos probar si realmente podemos extraer datos de la base de datos de Carlos mientras estamos conectados a la de Wilber. Esta es la prueba definitiva de que nuestra configuración funciona. La forma de hacerlo es ejecutando una consulta SQL estándar, pero con un pequeño giro. Necesitan agregar el nombre del enlace de la base de datos al nombre de la tabla que desean consultar. Esto le dice a Oracle: oye, esta tabla no está aquí en mi servidor local. Búscala en la ubicación especificada por este enlace. Es una característica poderosa que hace que las bases de datos distribuidas se sientan como una unidad cohesiva. Imaginemos que Carlos tiene una tabla en su esquema llamada. Para ver los datos de esa tabla, Wilber no necesita cerrar sesión y volver a iniciarla en la máquina de Carlos. En cambio, desde su propia sesión de base de datos, simplemente puede ejecutar la siguiente consulta. Noten la parte al final. Esa es la clave. Le indica a Oracle que ejecute la consulta en la base de datos remota definida por, y luego transmita los resultados a la pantalla de Wilber. Si aparecen datos de la tabla, dense una palmada en la espalda. Han conectado y consultado con éxito una base de datos Oracle remota. Esta capacidad de consultar tablas remotas es increíblemente útil. Les permite unir tablas que existen en servidores físicos completamente diferentes. Por ejemplo, Wilber podría tener una tabla localmente y unirla con la tabla remota de la máquina de Carlos. Esto abre un mundo de posibilidades para la integración y generación de informes de datos sin la necesidad de complejos procesos de extracción y carga de datos. Hace que la red sea transparente para el usuario que ejecuta la consulta, simplificando significativamente las tareas de desarrollo y análisis. Es una característica central para construir aplicaciones distribuidas potentes. Por supuesto, esta es solo una prueba simple. Pueden ejecutar cualquier consulta SQL válida que deseen a través del enlace de la base de datos, incluyendo sentencias, y, siempre que el usuario remoto, en nuestro ejemplo, tenga los permisos necesarios sobre las tablas de destino. El rendimiento dependerá de la velocidad de la red entre las dos computadoras portátiles y la cantidad de datos que se transfieran, pero para la mayoría de las tareas es notablemente eficiente. Esta línea directa de comunicación es lo que hace de Oracle una potencia para la gestión de datos a nivel empresarial, y ustedes acaban de configurarla en un par de computadoras portátiles. Escribir constantemente después de cada nombre de tabla puede volverse muy tedioso rápidamente.
complica su código y lo hace menos legible. Afortunadamente, Oracle proporciona una forma de simplificar esto: los sinónimos. Un sinónimo es esencialmente un alias o un apodo para un objeto de base de datos. En nuestro caso, podemos crear un sinónimo en la base de datos de Wilber que apunte a una tabla en la base de datos de Carlos. De esta manera, Wilber puede consultar el sinónimo como si fuera una tabla local y Oracle manejará la conexión remota en segundo plano. Se trata de facilitar la vida al desarrollador. Vamos a crear un sinónimo para la tabla de Carlos. En la base de datos de Wilber, él puede ejecutar este comando. Esto crea un sinónimo público llamado. Público significa que cualquier usuario en la base de datos de Wilber puede usar este sinónimo, no solo el usuario que lo creó. Ahora, en lugar de escribir la consulta larga de antes, Wilber simplemente puede ejecutar. Oracle ve el sinónimo, busca su definición y automáticamente sabe que debe consultar la tabla a través del enlace de base de datos. Es limpio, simple y mucho más fácil de mantener. Esta técnica es increíblemente poderosa para abstraer la complejidad de un entorno distribuido. Los desarrolladores de aplicaciones en el sistema de Wilber ni siquiera necesitan saber que los datos provienen de una máquina diferente. Simplemente, pueden codificar contra el sinónimo. Si la base de datos remota alguna vez se mueve a un nuevo servidor, solo necesitan actualizar la entrada y quizás el enlace de la base de datos. El código de la aplicación que utiliza el sinónimo no tiene que cambiar en absoluto. Este nivel de abstracción es una mejor práctica en la ingeniería de software. Finalmente, ¿qué pasa si quieren ver todas las tablas a las que tienen acceso en el servidor remoto? Pueden consultar las vistas del diccionario de datos, tal como lo harían para las tablas locales, pero nuevamente, usando el enlace de la base de datos. Para ver todas las tablas propiedad del usuario en la máquina de Carlos, Wilber puede ejecutar. Esta consulta le pide a la base de datos remota una lista de todas sus tablas y filtra las que son propiedad de. Es una forma fantástica de explorar el esquema remoto sin necesidad de acceso directo al shell, lo que demuestra una vez más cómo estas herramientas simples, direcciones IP, archivos TNS, enlaces y sinónimos, trabajan juntas para crear un sistema potente e interconectado.